Bueno, esto, ¿cómo se llama? Esta semana, o sea, hoy día, vamos a ver todo lo relacionado con gestión logística. Vamos a ver las definiciones y todos los procesos con los cuales cuenta la gestión logística. Entonces, comenzaremos por definir qué es el sistema logístico. Y se define de la siguiente manera. Es uno de los principales componentes, dice, de la gestión y tiene por finalidad la previsión y provisión de los bienes y servicios que la institución requiere para su funcionamiento. También se le denomina sistema de abastecimientos o cadena de suministros. Entonces, cuando hablamos de cadena de suministros, sabemos ya que nos estamos refiriendo al sistema logístico. Dice que es un sistema crítico en todo el establecimiento de salud y es uno de los más importantes para el logro de los objetivos y metas de la institución. Ese sistema de abastecimientos o sistema logístico está compuesto por, ¿qué cosa? Tres subsistemas. Un subsistema primordial, podemos decir, y siempre lo estamos diciendo, es el subsistema de información. Luego tenemos el subsistema de negociación. Buscamos información para qué cosa, para poder planificar y ya tenemos elaborado el subsistema. Entonces, elaborado el subsistema, entonces tenemos que negociar. Y finalmente, la parte logística que puede ser medicamentos, pueden ser insumos, pueden ser equipos, puede ser infraestructura, tenemos el subsistema de utilización y de preservación. Por lo tanto, ¿cómo lo definimos ese subsistema de información que utilizamos? Como el conjunto interrelacionado de procesos técnicos que permite recoger, analizar, combinar, almacenar y proporcionar datos para la toma de las decisiones, que comprende cuatro procesos: catalogación de bienes y servicios, programación, registro de proveedores y control. Entonces, cuatro procesos: catalogación de bienes y servicios, programación, registro de proveedores y control. Es un sistema de negociación. Entonces, ¿cómo vamos a negociar? Voy a comprar esto, ¿cómo lo voy a comprar? Lo tengo que devolver. Si es que está fallando, me lo van a aceptar. En cuánto tiempo me van a poder proporcionar lo que estoy comprando? Dice que ese es un sistema de negociación, es como un conjunto interrelacionado de procesos que permiten asumir derechos sobre bienes y servicios, respondiendo a cambio con obligaciones, y comprende el proceso de adquisición de bienes y servicios, adquisición, compra de bienes o servicios. Es un sistema de utilización y preservación, dice que es el conjunto de procesos que actúan sobre los bienes y servicios para cautelar su correcta utilización y comprende los procesos de almacenamiento, mantenimiento, seguridad y distribución o disposición final. De repente les llamará con almacenamiento, se entiende perfectamente y lo vamos a definir con mantenimiento, seguridad, pero eso es distribución y disposición final. Vamos a ver si ha comprado, qué se ha comprado. Se ha comprado varios equipos inmobiliarios para los puestos de salud. ¿Dónde van a estar almacenados? Van a estar almacenados, muy posible, en un centro de salud que sea la cabecera de red, para posteriormente tenerlos que mandar a los diferentes establecimientos del primer nivel de atención. Por lo tanto, la gestión logística dice que es el conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados a prever y proveer los recursos necesarios que posibilitan realizar una actividad a tiempo, en forma y al costo más oportuno, que posibilita realizar una actividad a tiempo, en forma y al costo más oportuno. También podemos, si ampliamos la definición de gestión logística, dice que es el proceso de planificar, implementar, controlar el flujo, el almacenamiento y distribución de productos y manejar la información relacionada con ese proceso, desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con el propósito de satisfacer en forma adecuada los requerimientos de los clientes. Otra definición: la gestión logística es la entrega oportuna de los materiales, de los productos, de los servicios necesarios para la operación eficiente de los servicios de salud en relación a sus objetivos y a sus metas.
También podemos decir que la gestión logística tiene por finalidad el manejo integral de la cadena de suministro y su desempeño debe ser medido a través del servicio al cliente. En la gestión logística intervienen sistemas de información, indicadores de desempeño. Entonces, sistema de información. Ya hemos dicho la importancia que tiene la información y que tiene que estar compartida por todos los que intervienen en la gestión logística. O sea, que todos deben conocer la misma información. Y ya ustedes saben, porque ya lo hemos dicho varias veces, con las características que sea oportuna, que sea veraz, que sea confiable, que esté actualizada. Dentro de los indicadores de desempeño podemos decir que su aplicación da a conocer los niveles de inventarios, el almacenamiento de los productos, la rotación de los productos. Decimos también que la gestión logística es el proceso de comprar y entregar, dice proceso de planeación coordinado con todas las dependencias del hospital, es el proceso de adquisiciones, es el manejo técnico y cuidadoso de almacenamiento, inventario y suministros. ¿Cuáles son los componentes básicos de la gestión logística? Primeramente, el servicio al cliente, los inventarios, qué cosa es lo que tenemos, y no solamente estamos hablando de comprar, entonces comprar bienes, sino también estamos hablando de servicios, entonces sería contratar recursos humanos. Otro componente básico son los suministros, el otro es el almacenamiento y finalmente está el transporte y la distribución. Comenzamos por lo primero que nosotros hemos dicho y tenemos la cadena de suministro o cadena de abasto que dice es la compleja serie de todos los procesos de intercambio de materiales y de información que se establecen tanto dentro de cada organización o empresa o fuera de ella, con los respectivos proveedores y clientes. Y acá una definición de lo que son inventarios. Decimos que se define al registro documental de los bienes y demás productos pertenecientes a una institución, los mismos que se encuentran en forma ordenada y precisa. Y los abastecimientos, cuando nos referimos eh, decididamente a lo que es abastecimiento y suministro, podríamos decir también que si nos referimos, como decíamos, enfocamos solamente en esto, que es la parte de la logística que se ocupa de las actividades que se desarrollan para la adquisición, el almacenamiento, el suministro de medicamentos, los equipos en forma oportuna, en cantidades exactas, con calidad óptima, en el lugar apropiado, que permiten a la organización cumplir con sus objetivos y metas. Nunca se olviden que lo más importante y hacia dónde vamos cuando hablamos de gestión es que se cumplan los objetivos y las metas. ¿Cuáles son las características de la gestión logística? Que sea que el abastecimiento y suministro sea de manera oportuna, que sean las cantidades exactas o una calidad óptima en el lugar apropiado. ¿Y qué va a permitir esto? Que la organización pueda cumplir sus objetivos. Definitivamente. Si no lo tenemos de manera oportuna, definitivamente nos van a cumplir los objetivos. Si no son en cantidades exactas, menos. Y con calidad óptima. Entonces, para todo tiene que haber calidad y que sea en el lugar apropiado. Si nosotros necesitamos para la red de establecimientos de salud de primer nivel de atención, no va a estar esto en un hospital. Desde luego tendrá que estar en los establecimientos de primer nivel de atención y tendrá que tener, digamos, un referente que puede ser un centro de salud con internamiento. Tenemos lo que se denomina el departamento de compras, y eso lo van a ver ustedes en todos los hospitales, o por lo menos lo han visto, que tiene como actividades. Primeramente, determinar las especificaciones de bienes y servicios. ¿Qué especificaciones va a tener una camilla? ¿Qué especificaciones va a tener una silla de ruedas? ¿Qué especificaciones va a tener un tomógrafo? Segundo, determinar cuándo y cuánto comprar. ¿Cuándo lo voy a comprar? ¿En enero, en febrero, en octubre, en noviembre? ¿Y cuánto voy a comprar de todo lo que estoy pensando?
voy a comprar 10 sillas de ruedas, 10 camillas, esto, 2 tomógrafos, no lo sé. Y hay que controlar los inventarios, todo lo que ya está, digamos, esto, en resguardo en el establecimiento de salud, que tiene, digamos, puede tener medicinas, puede tener insumos, puede tener gasa, puede tener algodón, hay que comprar. ¿Cómo se va a comprar? Mediante, digamos, el control de entrada, esto tenemos, acá está, esto lo hemos comprado en tal fecha. Y la salida que va a ser progresiva. ¿Y a dónde va? ¿A qué establecimiento de salud va? Si hablamos del hospital, ¿a qué servicios del hospital va? Digamos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es establecer y controlar la calidad, obtener ofertas competitivas y establecer precios óptimos. Otras actividades, evaluar a los proveedores, y los proveedores, esto pueden ser los mismos, pero ustedes creen que después de esta pandemia que hemos tenido, han continuado siendo lo mismo. No, muchos de ellos han desaparecido, ya no están, han girado su negocio a otra cosa. Establecer la forma de pagos en cada periodo. Vamos a pagar todo el contado, cuando lo estamos haciendo efectivo, vamos a pagar la mitad, y cuando nos traigan pagaremos una tercera parte y una cuarta parte y la otra cuarta parte la pagaremos al final de todo. Establecer procedimientos para orden de compras. ¿Qué procedimientos nosotros vamos a realizar para poder comprar? Y finalmente tenemos que recibir, almacenar y entregar los bienes y productos. ¿Qué otras actividades, que son bastantes estas actividades que tiene el departamento de compra? Negociar y devolver. Ya nosotros lo hemos dicho al comienzo, ya hemos negociado, lo hemos visto en la lámina anterior cuando hablábamos de negociación. Estaba, cuando hablábamos de negociación, acá está. Entonces dijimos que es un sistema sumamente importante. ¿Y por qué es sumamente importante? Lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora, dice, porque el desempeño en la gestión logística debe ser medido a través del cliente. Hemos hablado de los sistemas de información, hemos hablado de los indicadores de desempeño, mediante los cuales se va a ver los niveles de inventarios, el almacenamiento de los productos, la rotación de los productos. Y en ese proceso de comprar y entregar, ¿qué vamos a tener? Decimos que es un proceso de planeación coordinado con todas las dependencias del hospital, en el cual está como un segundo proceso, el proceso ya de adquisiciones. Primero planificamos qué vamos a comprar, primero hacemos el diagnóstico, qué debemos comprar, no hay que lo vamos a ir viendo más abajo. Compramos y después ya tiene que ver el manejo técnico y cuidadoso de almacenarlo, ¿no? Almacenar esto que hemos comprado. Los componentes básicos son el servicio al cliente, los inventarios, los suministros, el almacenamiento y el transporte y la distribución. Esto también creo que lo hemos mencionado, que la cadena de suministro o cadena de abasto es la compleja serie de procesos de intercambio, flujo de materiales y de información que se establece tanto dentro de cada organización o empresa como fuera de ella con los respectivos proveedores y clientes. ¿Qué podemos decir de los inventarios? Dice que los inventarios se definen como el riesgo documental de los bienes y demás productos pertenecientes a una institución, los mismos que se encuentran en forma ordenada y precisa. Abastecimientos y suministros también podemos considerarlo de la siguiente manera, que es parte de la logística y que se ocupa de las actividades que se desarrollan para la adquisición, el almacenamiento, el suministro de medicamentos, equipos en forma oportuna, en cantidades exactas, con calidad óptima, en el lugar apropiado, para que permita a la organización, dijimos, cumplir sus metas y objetivos. De manera oportuna, cantidades exactas, calidad óptima y en el lugar apropiado. En el departamento de compras decíamos que tenemos las siguientes actividades. Determinar las especificaciones de los bienes y servicios. ¿Qué cosa
es lo que se va a comprar, cuántos los servicios, qué personal necesitamos, personal profesional, personal técnico, personal de apoyo. Segundo, determinar cuánto y cuánto comprar. Tercero, controlar los inventarios. Cuarto, establecer y controlar la calidad. Quinto, obtener ofertas competitivas. Y sexto, establecer precios óptimos. ¿Qué otras actividades del departamento de compras? Bueno, pues, establecer la forma de pagos en cada periodo de tiempo. Establecer procedimiento para el orden de compras. Recibir, almacenar y entregar los bienes y productos. ¿Qué otras actividades? Negociar y devolver, hacer ajustes y adquirir nuevos bienes o productos, dotar de la seguridad necesaria para evitar pérdidas, contar con medidas para la conservación de los bienes y mantener un adecuado ministro. Así como tenemos actividades, bueno, antes de continuar, hasta acá alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Todo claro, doctora. Gracias. Así como tenemos actividades, tenemos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas que se presentan en el departamento de compras? Dice que las compras sean descentralizadas y no formales. Un ejemplo típico de esas compras descentralizadas es lo que sucede, por ejemplo, en un feriado largo en los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia, si bien es cierto, se han previsto para, vamos a decir, 3 días, por ejemplo, un sábado, un domingo y un lunes que sea feriado. Se han previsto de todo lo que necesitan, pero vamos a suponer que ha habido un accidente de tránsito. Han venido más pacientes de lo que se acostumbra a atender. Entonces, ¿qué cosas se tiene que hacer? Se tiene que comprar porque ya se terminó lo que nosotros teníamos. A eso se denomina compras descentralizadas o no formales. ¿Qué otro problema puede haber con el departamento de compras? Que haya excesivo tiempo para hacer la selección de los bienes, que haya dificultades de coordinación con los jefes de los departamentos médicos, que existan compras fraudulentas, no de acuerdo a la reglamentación. Entonces, esto sí es grave y esto puede ser, digamos, motivo hasta de un juicio. Y todas estas cosas se pueden dar porque de repente el sistema de información que hemos utilizado es insuficiente. O sea, no es un sistema de información con todas las características propias que ya las hemos mencionado. ¿Qué otros problemas? Catálogo de bienes y registro de proveedores desactualizado. Dice, podemos tener ese registro de proveedores durante unos 3 años. Está bien, por ejemplo, lo tuvimos en el año 18, 19, dijimos hasta el 20. Pero ¿qué pasó en el 20? Vino la pandemia, entonces todo se desorganizó. Ya no podía estar actualizado ese registro de proveedores. Puede haber ausencia de petitorios, puede haber poca participación de los profesionales de la salud, pueden haber materiales, insumos y equipos insuficientes y puede haber insatisfacción tanto de usuarios internos como de usuarios externos. ¿Qué otros problemas en el departamento de compras? Incumplimiento de los proveedores, subsecuentes problemas de suministros, compra de sustitutos que puedan o no ser aceptados, devolución de productos no aceptados que generen graves problemas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Comentarios en cuanto a los problemas del departamento de compras? Todo claro, doctora. ¿Cuáles son las alternativas de solución para que no existan esos problemas en el departamento de compras? Las alternativas de solución serían conformación de equipos técnicos con profesionales de salud, catálogo, registro y petitorios estandarizados y actualizados, disminución de trámites innecesarios, abastecimiento en cantidad suficiente en el momento oportuno. Serían las alternativas de solución que podríamos plantear a todos los problemas que hemos dicho que se podrían presentar en el departamento de
compras. Dentro de los bienes tenemos lo que llamamos los estratégicos y los no estratégicos. ¿Y por qué tenemos que diferenciar que sean los estratégicos y que sean los no estratégicos? Porque definitivamente los estratégicos son los importantes. De eso necesitamos estar abastecidos. No nos pueden faltar. Y los no estratégicos podrían esperar. Y así decimos que los estratégicos son fundamentales para el desarrollo de las actividades del servicio. Y los no estratégicos son aquellos que no son fundamentales para el desarrollo de las actividades del servicio. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna pregunta o comentario, estaríamos dando por concluida, estaríamos dando por concluido la primera parte, o sea, lo que correspondería o debió corresponder al día lunes, y ahora sí ya podríamos empezar lo que sería el día miércoles. A ver, jóvenes, muy buenas tardes. Para comentarles, mientras hacemos un pequeño breve receso, unos minutos, para empezar la segunda parte de gestión logística, comentarles el tercer y último examen parcial que tenemos está programado para la semana 16. Y la semana 16 corresponde a la semana de 8, 9 y 10. Ya considerando que tenemos feriado 8 y 9, entonces el tercer examen se estaría evaluando el día 10 de noviembre. ¿Ya? Para que vayan agendando, 10 de noviembre tenemos el tercer y último examen parcial. Y la semana 17, 15, el 15 de diciembre, en caso hubiera algún sustitutorio, sería para el 15 de septiembre. La próxima semana tenemos la semana 13, que es la semana de gestión de la calidad.
lo vamos a desarrollar con mi persona. ¿Ya? Yo voy a desarrollar todo el capítulo referido a calidad, gestión de la calidad. Lo vamos a ver conmigo el día lunes y el día miércoles. Y de ahí nos estaría quedando ya solamente dos temas. Ahorita estamos en la semana 12, la semana 13, gestión de la calidad, lo vamos a hacer la otra semana. Y la 14 y 15, generalmente la doctora une, y es muy probable que eso lo terminemos ya la semana, mm, la semana del 24 ya estaría terminado. 24 y 26 de diciembre, de noviembre, con el tema de gestión de desastres ambientales. ¿Ya? Igual le vamos a ir avisando con la dictada. Sí, sí. Ya, acabamos. Bueno, entonces continuamos. Lo que ya correspondería a la segunda parte de esta semana sobre gestión logística. Ya hemos hablado de todas las definiciones, hemos hablado del departamento de compras, de las funciones que tiene el departamento de compras, de los problemas que tiene. Entonces, el contenido, la definición, y ahora vamos a hablar netamente sobre, en esa segunda parte, sobre los procesos del sistema logístico. Entonces, ¿cuáles son los procesos del sistema logístico? La selección, seleccionamos qué vamos a comprar. La programación, cuándo vamos a comprar y cuánto vamos a comprar. Hemos dicho, por ejemplo, que vamos a comprar, ¿qué vamos a comprar? Cloruro de sodio. Entonces, la programación, ¿cuánto vamos a comprar? 1.000 litros de cloruro de sodio. ¿Cuánto? ¿Y cuándo lo vamos a comprar? Lo vamos a comprar en el mes de enero. Las adquisiciones, que ya es en sí la compra, el almacenamiento, ya nos llegaron los 1.000 frascos de suero, tenemos que cuidarlos, tenemos que almacenarlos. Y finalmente viene el último proceso, que es la distribución. ¿Por qué? Porque se va a almacenar, llámese la palabra redundante, en el almacén, y la distribución es cuando ya lo comenzamos a enviar de uno a otro lado. Por eso decimos, determinamos qué comprar, selección. La oportunidad, cuándo comprar, programación. Cantidad, cuánto, programación. Y de acuerdo, que dependiendo de los productos que nosotros vamos a comprar o de los equipos, tiene que esto ser de acuerdo a las necesidades y tiene que estar con los costos adecuados. Comenzamos con este primer proceso, que es la selección. ¿Qué comprar? Se define la selección como el proceso mediante el cual se determina las necesidades de bienes y servicios. ¿En base a qué cosa? En base a objetivos y metas del hospital para un periodo determinado y de acuerdo a los recursos económicos. No se olviden, nosotros es lógico que necesitamos comprar esas cantidades, pero tenemos que tener en cuenta cuánto es el recurso asignado que nos van a dar. Ahora, si estuviéramos hablando de la parte de la gestión clínica, entonces
Entonces diríamos, bueno, nosotros manejamos nuestros propios recursos económicos y eso nos es más fácil poder trabajar, ¿no? Comenzamos con lo primero que es la selección. ¿Qué comprar? Tiene fases, etapas también si ustedes quieren. ¿Cuáles son esas fases, esas etapas que tiene esta selección? Primeramente, recojo de información sobre el consumo de recursos en un periodo de tiempo establecido. Se puede obtener en este recurso, o esto se puede obtener en el almacén, en la farmacia, en la oficina de logística. Entonces, primeramente tenemos que ver esto, cuánto se consumió el año pasado. Está bien, hicimos nuestro pedido, pero ¿cuánto ha quedado? No podemos olvidarnos y decir, para este año vamos a hacer este pedido. Tenemos que ver, ¿y cuánto ha quedado? ¿Dónde encontramos esos sobrantes del año anterior? ¿En el almacén general? ¿En la farmacia? ¿En la oficina de logística? De repente se pidió, pero todavía no llega, pero se está esperando que se llegue. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Elaborar una lista de recursos para identificar, priorizar necesidades de acuerdo a la frecuencia, a su uso y a su descripción. Y tercero, tenemos que validar el listado de medicamentos con las guías de atención. Entonces, ya de esto hemos hablado, digamos, en otras oportunidades. Lo importante que es, digamos, las guías de atención, porque eso va a servir para homogeneizar, digamos, cómo nosotros vamos a poder trabajar. Dentro de los métodos de selección tenemos tres métodos: consumo histórico, método de oferta y demanda, método de demanda, perdón, y el tercero, método de oferta y demanda. Son los tres métodos que tenemos para la selección, o sea, para el qué comprar. Entonces comenzaremos por el primero, consumo histórico, y se define como este consumo histórico se basa en lo que se ha comprado antes. Por eso dice, se basa en el comportamiento anterior del consumo de recursos en un periodo determinado de tiempo. Ese periodo determinado de tiempo no puede ser menor de un año, pero tampoco puede ser mayor de 3 años. Segundo, tenemos el método de demanda. Y el método de demanda dice que se basa en el perfil epidemiológico de la población. Decimos método de demanda. ¿Qué cosa necesita esa población en ese lugar determinado? ¿Qué cosa necesita? Entonces viene la pregunta, ¿de qué se enferma la gente en esta población? ¿De qué muere? Y para eso, el método de demanda tiene fases, y son 4 fases. Primeramente, definir la población objetivo, analizar y definir variables como son edad y sexo. Tercero, analizar la tasa de mortalidad y morbilidad según sexo y grupo etario, perdón, no es grupo etéreo, sino grupo etario, y establecer frecuencia de las enfermedades. ¿Qué enfermedades son más frecuentes? Pero desde luego, en 3 años puede haber, digamos, un cambio, pero no significativo, un mínimo cambio en cuanto a la frecuencia de las enfermedades. De repente, una que estaba en el tercer o cuarto lugar pasa a ocupar el primer lugar y así progresivamente. Y el tercero es el método de oferta y demanda. O sea, ¿qué necesita la población? Y lo otro, la oferta, ¿qué puedo ofrecerle yo? Por tanto, decimos que se basa en dirigir la oferta de materiales, medicamentos a un tipo de patología o a un grupo de la población con características muy definidas que no representan a la población total. Dice, se basa en dirigir la oferta de materiales y medicamentos a un tipo de patología, tuberculosis, o a un grupo poblacional con características muy definidas. Adultos, adultos que pueden ir de los 40 a los 60 años. Y entonces, si hablamos de esta manera, como yo lo estoy diciendo, esto no está representando, por lo tanto, la población total de ese lugar. Luego tenemos la selección. ¿Qué métodos tiene? Primero hemos visto la programación. Ahora decimos, perdón, hemos visto la selección. Continuamos con la selección como procesos complementarios. Tiene el catálogo de bienes, que registra y codifica los bienes o productos que nosotros necesitamos en el establecimiento. Catálogo de bienes.
Segundo, el registro de proveedores, es decir, que tenemos, digamos, listado de los proveedores de determinados productos o de medicamentos. Y entonces es sumamente útil trabajar también con el petitorio de medicinas. El proceso complementario, catálogo de bienes, registra y codifica los bienes o productos, registro de proveedores, el petitorio de medicinas. Luego tenemos la programación. Y hemos visto qué comprar. La programación es cuánto comprar y cuándo comprar. Dice, es el proceso mediante el cual se determinan las necesidades de bienes y servicios para un periodo determinado en base a los recursos financieros disponibles para ese periodo. Es el proceso mediante el cual se determinan las necesidades de bienes y servicios para un periodo determinado en base a recursos financieros disponibles para ese periodo. La programación, el cálculo del cuánto, responde a lo siguiente. ¿Cuáles son los objetivos y metas que están planificadas en el plan operativo institucional? Responde también a la función, en función a las necesidades reales de cada producto, de acuerdo con la morbilidad local, el perfil epidemiológico. La programación, para la programación se necesita contar con la participación de los usuarios, del comité de adquisiciones y aplicar los criterios de priorización que ya están definidos en la selección. La programación también tiene métodos, como hemos visto anteriormente en la selección, y estos métodos serían el consumo histórico, el perfil de mortalidad o de demanda, el método de oferta y demanda, y otras consideraciones como serían la programación ajustada, la valorización, el análisis de material con riesgo u obsolescencia. ¿Alguna pregunta en este primer método? En esta primera etapa? ¿Alguna pregunta? Les decimos que en la programación tenemos también los métodos que hemos visto en la selección, que son el consumo histórico, el perfil de mortalidad o de demanda, el método de oferta-demanda, y se tiene en cuenta también otras consideraciones, como serían la programación ajustada, que vamos a ver de qué se trata, la valorización y el análisis de material con riesgo de obsolescencia. Segundo, tenemos el método el que acabamos de ver es el método de participación de usuarios, y ahora vamos a ver el método de demanda. Dice que el método de demanda se basa en el perfil epidemiológico de la población. Hay que definir la población objetivo, hay que analizar y definir variables de edad y sexo, hay que analizar la tasa de mortalidad y morbilidad según sexo y grupo etario, criterio nuestro, por otra vez está el error, y establecer la frecuencia de enfermedades. Y tercero, tenemos el método de oferta y demanda. Dice que se basa en dirigir la oferta de materiales y medicamentos a un tipo de patología. Pusimos como ejemplo la tuberculosis, o a un grupo de la población, adultos entre 40 y 60 años, con característica definida. ¿Cuál es una característica? La edad que estoy dando, que en realidad no representan la población total. Y tenemos otro método que se denomina programación ajustada. Esta programación ajustada considera la cantidad necesaria a utilizar el producto y en la cual se tiene en cuenta la existencia del producto en los diferentes almacenes, las cantidades existentes,
deben ser descontadas de la cantidad programada inicialmente. Entonces, aparentemente, nosotros necesitamos, por ejemplo, 1.000 frascos de sueros, de cloruro de sodio. Tenemos que comprar 1.000, pero nos damos con la sorpresa de que de repente en emergencia tenemos 10. Entonces, no podemos comprar 1.000, tenemos que comprar 1.000 menos 10. Entonces, la existencia de productos en los diferentes almacenes. Y luego dice que las cantidades existentes deben ser descontadas de la cantidad programada. Lo que acabo de decirles es 1.000 menos 10. Tenemos también otro método que es la valorización. Y la valorización se tiene en cuenta considerando que el factor limitante en la adquisición es la disponibilidad presupuestal. Entonces, decimos, no tenemos los recursos necesarios como quisiéramos, entonces siempre va a faltar. Por eso es necesario valorizar el cuadro de necesidades. ¿Cuánto cuesta todo lo que necesito? O aparentemente necesito, porque también tenemos que poner eso, aparentemente necesito. Tener como precio referencial el último con el cual se adquirieron cada uno de los productos. Y tercero, verificar si existe la partida presupuestal necesaria para cubrir el importe. En caso contrario, se modificará el pedido. Tenemos también que ver lo que dice acá. ¿Alguna pregunta de este método que acabamos de ver? Programación ajustada, valorización, que son otros métodos fuera de los que ya hemos visto: método de oferta y demanda, método de demanda y el método de consumo histórico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? Luego tenemos el análisis de material con riesgo de obsolescencia. Entonces, en este análisis de material con riesgo de obsolescencia, nos sirve para identificar aquellos materiales que, habiendo sido consumidos en el primer periodo y no se han consumido en el segundo periodo. Entonces, por lo tanto, queda. El relacionar esta información con el stock existente para identificar los materiales que pueden estar sujetos a obsolescencia, de forma que sea posible tomar necesidades de forma inmediata, como objeto de que se consuma o renueve y que se evite que deban considerarse una pérdida como consecuencia de su deterioro o de su caducidad. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí se le escucha, doctora. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? No, No, doctora, doctora. todo claro. doctora. Continuamos entonces diciendo signos de mala programación. ¿Cuáles son los signos de mala programación? ¿Cuándo nos damos cuenta que no hemos programado bien? Nos damos cuenta cuando hay desabastecimiento, cuando hay sobrestock, cuando los costos están elevados y cuando hay una prescripción irracional. O sea, cuando hay desabastecimiento, cuando hay sobrestock, cuando hay costos elevados y cuando hay una prescripción irracional. Dentro de la programación tenemos normas que son básicas. Y dentro de las normas que son básicas, tenemos que la oficina de logística es la responsable de. Entonces, la oficina de logística es la que lleva todo el peso de esto. Dice coordinar la programación con el comité de adquisiciones. Previamente se ha nombrado un comité de adquisiciones en la cual definitivamente tiene que estar el jefe de servicio del servicio que va a adquirir algo. Ahora, el jefe puede delegar al médico de servicio o un médico asistente, pero tiene que estar, no puede faltar. Segundo, recoger información del almacén, como sería el consumo histórico de cada producto, los periodos de desabastecimiento en los últimos 2 años.
¿Qué otra cosa tenemos que ver? Consumo estimado por producto, como sería consumo histórico, periodo de desabastecimiento y pérdidas evitables. Tenemos que ver también el saldo de existencia en los almacenes al final del periodo programado. Y se tiene que tener en cuenta que hay que estimar, dice, las cantidades de productos en base a qué? A metas de producción del establecimiento. ¿Cuántos pacientes con tuberculosis hemos tenido en los 3 últimos años? ¿El perfil epidemiológico es frecuente o no es frecuente? Si no es frecuente, no nos preocupamos, lo dejamos, ¿no? El esquema de tratamiento que tiene, ¿para qué cosa? Para prácticamente homogeneizar los tratamientos. Las posibles modificaciones de la demanda y la identificación de los productos vitales. ¿Qué otra cosa? Hay que priorizar necesidades identificando productos estratégicos y hay que emplear la denominación genérica de los comentarios, preguntas. Vamos a hablar ahora de las adquisiciones. Dice que las adquisiciones, o la adquisición es igual a, es sinónimo de compra, es el proceso mediante el cual se obtienen los materiales, equipos, insumos, medicamentos, de acuerdo a las cantidades y especificaciones definidas en la selección y programación. Si ya sabemos, mediante la selección, qué comprar y mediante la programación, cuánto comprar, entonces ya podemos comprar. Eso es lo que quiere decir la definición. Las modalidades de compra pueden ser una compra directa o puede ser una licitación pública. Decimos que la compra directa es la participación mínima de 3 proveedores, los mismos que deben estar considerados en el registro de proveedores. Y esto es algo completamente interno. No tenemos por qué publicarlo, no tenemos por qué, digamos, ponerlo en las redes sociales. No, definitivamente, y eso sí ténganlo en cuenta, no puede haber un solo proveedor. Tienen que haber 3. Y esto, internamente, de esos 3 se elige uno. Y ya la licitación pública, eso sí se tiene que publicar. Dice, la licitación pública se hace mediante convocatoria abierta con la finalidad de que los proveedores presenten sus ofertas de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas. Ahora, hay criterios para el análisis de oferta. ¿Cuáles serían esos criterios? Un criterio técnico-científico, criterios comerciales y criterios administrativos y financieros. Entonces, ahora vamos a ver si es que no hay preguntas de lo anterior. ¿No hay preguntas o no hay dudas de lo anterior? Entonces, ahora vamos a ver lo que serían estos criterios que son para el análisis de las ofertas, que son técnicos científicos, los comerciales y los administrativos financieros. Técnico científico tiene que ver con las características de los productos, con la presentación, el envase, que puede ser utilitario, el empaque, la etiqueta, la calidad. En cuanto a la calidad, tenemos que ver el sistema de control de calidad, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la disponibilidad de información científica. Dentro de lo comercial tenemos que ver con los precios, con el plazo de entrega, con el plazo de crédito, con las bonificaciones, con el registro de precios y con las devoluciones. Devolvemos porque digamos, qué sé yo, hemos comprado camillas y nos damos cuenta que las rueditas están mal, que las rueditas se saltan. Y eso es sumamente grave porque el paciente se puede caer. Entonces, tenemos que ver eso y tenemos que nos cambien ese producto, o sea, que no nos cambien las camillas por lo menos, pero nos tendrán que cambiar las rueditas. Y dentro de lo administrativo y financiero, es la situación financiera de la empresa. De la empresa, no de nosotros, sino de la empresa a la cual se va a adquirir, que tiene que ver con la liquidez, tiene que ver con el endeudamiento. Tiene que ver también que la empresa proveedora, o sea, la que nos va a vender, debe cumplir con todos los requisitos que están exigidos por la legislación vigente.
Y es necesario que la condición de la empresa representante de producto tenga concesionarios, puede ser concesionario, puede ser un distribuidor o simplemente puede ser, digamos, el que produce, por ejemplo, el que construye, el que elabora las sillas de ruedas, las camillas. Otra etapa en la gestión logística es el almacenamiento. Ya lo hemos comprado, ya hemos programado qué comprar, cuándo comprar y cuánto comprar. Ya lo hemos comprado. ¿Qué vamos a hacer? Va a ir a los servicios, porque en el hospital cada uno de los servicios tiene necesidades. Si estamos en una red de establecimientos de primer nivel de atención, todos los establecimientos, llámese puestos o centros de salud, tienen necesidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O lo vamos a almacenar. Es lo segundo, lo vamos a tener que almacenar. Por eso el almacenamiento tiene como finalidad garantizar la preservación de la calidad y el almacenamiento ordenado de los productos. Dentro de sus funciones están el almacenaje y custodia, la seguridad, higiene y vigilar la rotación de estos. Dentro del almacenamiento tenemos actividades como son la recepción, recepcionamos en el almacén, lo clasificamos, los ubicamos, tenemos que ponerlos en sitios que sean seguros, la custodia, los controlamos, o sea, tiene que haber un cuaderno, un Cardex, qué cosa ha entrado y progresivamente qué cosa va saliendo y cuándo va saliendo y para dónde va saliendo. Y antes tenemos ese control y luego para que salga tenemos que hacer el embalaje, tenemos que envolver dependiendo de esos productos o cómo van a ser despachados para el servicio o para el establecimiento que los necesite. En el almacenamiento, en el almacén, donde van a estar los productos, hay áreas. ¿Y qué áreas son esas? Son un área de recepción, es un área de registro de ingreso y egreso, es un área de almacenamiento, es un área de embalaje y despacho. La recepción, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para verificar que los productos que se reciben cumplan con los requisitos que hemos solicitado en los documentos de compra. Entonces, ¿qué requisitos son los que nosotros hemos puesto en los documentos de compra? Hemos puesto las especificaciones técnicas, que sea suero de cloruro de sodio en frascos de 500 centímetros cúbicos. Depende que venga con qué cosa, que venga con jeringa descartable. Tenemos que ver la cantidad, cuánto se va a comprar, la calidad. En algunos, la calidad podríamos decir que la fecha de vencimiento sea una fecha que no sea muy corta, o sea, que no esté muy cercano a la fecha de compra. Y tenemos que ver las condiciones de entrega. En la recepción tenemos envase, empaque, apariencia del producto, banda de seguridad, fecha de vencimiento y condiciones de transporte. En la recepción tenemos que darnos cuenta de los informes de ingreso de los productos, tenemos que darnos cuenta del control de la calidad y tenemos que darnos cuenta del CARDES, que es el movimiento de los productos. Además, tenemos que verificar orden de compra, factura y precio facturado, presentación, cumplimiento de plazo de entrega. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta? No tengo ningún alumno. ¿Tienen examen de algo mañana? Doctora, todo claro. En el almacenamiento tenemos que ver el control. El control se hace en base a la obsolescencia, a la baja rotación, a los daños, a los vencimientos para poder actualizar inventario. Se hace también de acuerdo al informe de productos existentes, de productos en movimiento, de nivel de desabastecimiento
y de productos próximos a vencer. En el despacho se organizan los bienes que deben salir del almacén para ir a los diferentes servicios o que deben ir a los diferentes establecimientos si es que estamos hablando de una red de establecimientos de salud o de una microred. Se tiene que trabajar con distribuir los bienes de acuerdo a la solicitud y normas establecidas y empacar los bienes en forma adecuada. Y en cuanto a la distribución, tendríamos que decir que consiste en la entrega en forma oportuna de los productos o bienes requeridos por los distintos servicios. Pero para que haya esa distribución no pueden venir, decimos, necesitamos tanta jeringa, necesitamos ondas nasogástricas, necesitamos sueros. Tiene que venir con lo que se denomina, que ustedes tienen que haber escuchado en los hospitales que han pasado, una PECOSA. ¿Qué es la PECOSA? Es la solicitud de pedido en la cual se debe indicar servicio que solicita el producto, fecha de solicitud, descripción del producto, cantidad solicitada, cantidad entregada, las observaciones que tengan que hacerse, firma del personal que entrega y firma del personal que recibe. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en la distribución fuera de la solicitud de pedido? Dice que el sistema de distribución para los productos de uso controlado, estupefacientes y psicotrópicos, eso tiene que venir con la receta, el nombre del médico, el número de colegio médico y firmado por el médico, no el médico del servicio, ni el médico asistente, sino el jefe de servicio. Esta distribución debe ser un procedimiento rápido para seleccionar, preparar y embalar productos. Y tiene que tener desde luego su programa de despacho. Y con eso estaríamos dando por concluido lo que sería la clase de hoy día, o sea, la segunda parte de la clase de gestión logística, y por lo tanto estaríamos dando por concluido nuestra semana en relación a la gestión logística.